Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de una persona rica que corre tras el pobre para bendecirlo con toda su riqueza, o que va tras el injusto para castigarlo y si se arrepiente, volverlo justo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia misma y no de teorías humanas. Muy buenas noches a todos los oyentes de esta nueva edición de este programa Gimel. Antes que nada, damos las gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de dar a conocer su carácter, su palabra, sus planes. Tema importante de esta semana, sus planes, a través de este medio de comunicación con base en su palabra. Bueno, considerando esta situación que está enfrentando en realidad la humanidad entera como consecuencia de una pandemia a raíz del coronavirus, virus que así se ha llamado, el coronavirus o el COVID-19, creo que es pertinente el considerar que tal vez una de las palabras más empleadas es la palabra crisis, y entender que nadie quiere quedarse en una crisis. Todos aspiramos, asumiendo una serie de restricciones, por qué no decirlo, sufrimientos y hasta escasez, salir en un momento dado de la crisis. La realidad para el cristiano, para la persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, es que vivir en este mundo podría decirse casi una continua crisis. Y el llamado de Dios al cristiano, a la persona que, vuelvo y repito, ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, es a vivir con paciencia, vivir soportando las diferentes dificultades que el mundo trae, incluida una pandemia. Eso es lo que dice, por ejemplo, la carta de Santiago al inicio, donde dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Bueno, vemos que la Biblia nos revela que el propósito de la persona que ha llegado a recibir a Jesús como Señor y Salvador es ahora parecerse a Jesús en carácter y en obras, ¿sí? A esto lo llama aquí, en esta versión, la Biblia, una oportunidad de desarrollarse, una oportunidad de madurar, una oportunidad de ser cada vez más como Jesús. Y eso lo logramos a través de un correcto enfrentamiento de las dificultades que nos presenta la vida. La forma correcta de enfrentarlo es sencillamente manteniéndonos fieles a Dios, viviendo una vida de obediencia, ¿sí? La carta, de hecho, termina así. Termina exponiendo el mismo principio. Ya al final de la carta, en el capítulo 5, versos del 7 al 8, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, entendiendo que la paciencia no es quedarse esperando, haciendo nada, sino, vuelvo y repito, viviendo en obediencia a Cristo y a sus principios. Miren cómo espera la agricultura que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Entonces, esta es la perspectiva general de la carta. En medio de las dificultades, mantenerse viviendo en obediencia a los principios de Cristo. Sin embargo, hay otra serie de pautas que la misma palabra de Dios nos da y tiene que ver con los planes que hacemos en medio de estas dificultades, ¿sí? Vamos a ver en el capítulo 4 de la misma carta de Santiago, versos 13 al 17, que Dios nos insta a que alineemos nuestros planes de vida con los planes de Él. No importa que estemos viviendo unas circunstancias críticas o difíciles, el llamado que Dios nos hace es a que en medio de esa obediencia nuestros planes de vida se alineen a los planes de Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Y cuáles son los planes de Dios para con nosotros? Pues lo veremos en los siguientes programas. Pero ese es el llamado que Dios nos hace, a que desechemos nuestros planes egoístas, nos alineemos con los planes que Él tiene para con nosotros, y hay un incentivo, que es que, por supuesto, habrá un gran premio. Es decir, haciendo esto estaremos construyendo no solo para esta vida, sino construyendo para la eternidad.
una muy importante motivación en estos tiempos de crisis. Una bendición para todos. Muy buenas noches. ¿Quisieras repetir este audio? ¿Tienes dudas o comentarios? Búscanos en YouTube, en Gimel, Prédicas, Audios y Exposiciones. Dios te bendiga.